Lo que está haciendo Cadillac es tan peligroso que si todo encaja, Miami podría ser el inicio de algo que nadie va a poder frenar. Porque si prestas atención a esta tendencia, hay algo que empieza a volverse evidente. Y no es solo una mejora puntual, no es un fin de semana bueno aislado, es una evolución constante. Y en la Fórmula 1, cuando un equipo empieza a mejorar carrera tras carrera, sin retrocesos claros, el siguiente paso no suele ser pequeño, suele ser un salto que cambia todo. Por eso lo que está construyendo Cadillac ahora mismo es mucho más peligroso de lo que parece desde afuera, porque mientras muchos siguen mirando la tabla de posiciones, el verdadero avance está ocurriendo donde no se ve. En los últimos grandes premios hay un patrón que ya no se puede ignorar. Cadillac se está acercando, no de golpe, no con resultados espectaculares, sino con algo mucho más sólido: consistencia. Cada carrera están un poco más cerca de la zona media, cada fin de semana el coche responde un poco mejor, y eso dentro del paddock empieza a llamar la atención, porque los equipos saben que cuando alguien empieza a recortar distancia de forma constante, no es cuestión de si va a llegar, es cuestión de cuándo. Y Cadillac, siendo un equipo completamente nuevo, está haciendo exactamente eso, algo que muy pocos esperaban tan pronto. Y si hay una razón clave detrás de esta evolución, está en el trabajo que están haciendo Sergio Pérez y Valtteri Bottas. No es solo lo que hacen en pista, sino lo que aportan fuera de ella. La retroalimentación que están dando al equipo está siendo determinante para acelerar el desarrollo. Cada detalle que detectan, cada sensación que transmiten, está ayudando a que Cadillac no pierda tiempo en direcciones equivocadas. Y esto en Fórmula 1 es una ventaja enorme, porque mientras otros equipos nuevos tardan meses en entender su coche, Cadillac está cortando ese proceso carrera tras carrera. Y acá es donde todo se vuelve aún más interesante, porque desde dentro del equipo ya lo están confirmando. El consultor de ingeniería, Pat Simmons, dejó declaraciones que revelan exactamente hacia dónde está apuntando. Todo el enfoque del desarrollo está puesto en una idea muy clara: añadir carga aerodinámica, especialmente en la parte trasera del coche, buscando una estabilidad constante. Y esto no es un detalle menor, porque en la Fórmula 1, cuando lográs que el coche sea estable y predecible, le das al piloto la confianza necesaria para empujar al límite, y ahí es donde empiezan a aparecer las décimas. Pero lo más importante no es solo lo que se está intentando, es lo que ya están logrando, porque según el propio Simmons, los pilotos ya sienten un coche equilibrado, un monoplaza que responde bien tanto en curvas rápidas como en lentas, que mantiene un buen balance con poco y mucho combustible. Y esto, para un equipo nuevo, es una señal enorme, porque significa que no están parcheando problemas, están construyendo una base sólida, una base que les permite mejorar sin perder lo que ya funciona. Y cuando un equipo llega a ese punto, todo cambia. Porque ya no se trata de sobrevivir ni de experimentar, se trata de evolucionar con sentido. Cadillac dejó de ser un proyecto en búsqueda de respuestas y empezó a convertirse en un equipo que sabe exactamente qué necesita. Y eso es lo que más preocupa al resto, porque mientras desde afuera todavía hay quienes creen que están lejos de la tabla media, desde adentro la realidad es completamente distinta. Ellos saben que están en el camino correcto, y eso se nota también en la actitud de Checo, porque cuando un piloto de su experiencia empieza a mostrar confianza en el proyecto, no es por optimismo, es porque siente que el coche responde, que las mejoras funcionan, que el equipo avanza. Y cuando esa confianza aparece, el rendimiento empieza a crecer incluso antes de que el coche esté al 100%. Es un efecto que en la Fórmula 1 se repite siempre: primero llega la sensación, después llegan los resultados. Y por eso se vuelve tan peligroso, porque Cadillac no solo está mejorando, está encadenando mejoras, está construyendo un progreso que no se detiene, que no retrocede y que va en una sola dirección. Y cuando un equipo nuevo entra en ese ritmo, lo que viene después no suele ser una simple evolución, suele ser un salto que cambia su lugar en la parrilla. Por eso ahora la pregunta ya no es si Cadillac va a llegar a la zona media, la verdadera incógnita es otra, mucho más incómoda para el resto de equipos de la Fórmula 1. ¿Cuánto falta para que dejen de acercarse y empiecen realmente a meterse en la pelea? Porque si esta tendencia se mantiene, si el desarrollo sigue siendo tan preciso como hasta ahora, y si el trabajo de Sergio Pérez junto a Valtteri Bottas continúa afinando cada detalle del coche, entonces esto deja de ser una simple progresión lógica y pasa a convertirse en algo mucho más peligroso. Ya no estamos hablando de un equipo que intente sobrevivir en sus primeros pasos, estamos hablando de una escudería que entendió cómo crecer dentro de la categoría, que encontró dirección, que sabe dónde mejorar y que está ejecutando cada cambio con sentido. Y cuando un equipo nuevo entra en ese punto exacto, el crecimiento deja de ser gradual y se transforma en un salto que puede romper completamente las expectativas. Por eso lo realmente inquietante
no es dónde está Cadillac hoy, sino lo cerca que puede estar de cambiar su historia en cuestión de pocas carreras. Porque si algo dejó claro la Fórmula 1 en los últimos años, es que cuando un equipo encuentra el camino correcto, el resto apenas tiene tiempo para reaccionar. Y en medio de todo este escenario, donde Cadillac empieza a construir algo serio, aparece otro factor que puede cambiar completamente el tablero: el parón de la Fórmula 1. Porque mientras muchos creen que estas semanas son solo un descanso, la realidad es que acá es donde se definen las temporadas. Y ahora mismo todos en el paddock están mirando una cosa: las actualizaciones que vienen, en especial lo que acaba de salir desde dentro de Ferrari. Según declaraciones de Kimi Antonelli, Ferrari va a introducir una mejora clave en su motor, una evolución que puede acercarlos directamente al nivel de Mercedes, que hoy por hoy sigue siendo la referencia absoluta en unidades de potencia en 2026. Y esto no es un detalle menor, porque cuando un equipo que ya tiene un coche rápido mejora su motor, el impacto es inmediato. Antonelli lo dejó claro: Ferrari ya es rápido, ya tiene una de las mejores arrancadas de toda la parrilla, y si a eso le suman una mejora en potencia gracias a estas oportunidades adicionales de desarrollo, el famoso A-Duo, entonces la diferencia con Mercedes puede empezar a achicarse de verdad, y cuando Ferrari se acerca, todo el equilibrio de la parrilla se mueve. Pero lo interesante no termina ahí, porque esta mejora no impacta solo a Ferrari, también alcanza equipos que utilizan su unidad de potencia, y ahí es donde Cadillac entra en escena. Porque si hay algo que puede potenciar más el progreso que viene mostrando Cadillac, es justamente eso: más potencia. Ellos ya están hablando en lo que necesitaban: más carga aerodinámica, más estabilidad, más equilibrio en el coche de Sergio Pérez y Valtteri Bottas, y ya identificaron su punto débil y están corrigiéndolo. Pero ahora, si a ese avance aerodinámico le sumas un pequeño salto en el motor, el escenario cambia por completo, porque en Fórmula 1 no se trata de mejorar una sola cosa, se trata de combinar mejoras. Y cuando esas mejoras empiezan a coincidir, el rendimiento aparece mucho más rápido de lo esperado. Además, no son los únicos que van a moverse. Otros motoristas como Audi o el proyecto conjunto de Red Bull Racing con Honda también están preparando evoluciones. Pero la diferencia está en el momento. Cadillac no está en una fase de experimentación, está en una fase de crecimiento dirigido. Y eso hace que cualquier mejora externa, con un motor más potente, tenga un impacto mucho mayor al de otros equipos. Por eso este parón no es un simple descanso, es un punto de inflexión, porque cuando la Fórmula 1 vuelva, no solo vamos a ver qué equipo mejoró más, vamos a ver qué equipo supo aprovechar este momento, y si Cadillac logra combinar lo que ya viene construyendo con este pequeño empujón extra en potencia, entonces el objetivo deja de ser acercarse y empieza a ser meterse definitivamente en la pelea por puntos, y ahí es donde todo puede cambiar, porque si algo nos está mostrando esta temporada es que Cadillac ya no está jugando a largo plazo, está empezando a impactar ahora. Y en medio de todo este crecimiento silencioso, hay otro factor que empieza a cambiar por completo la narrativa alrededor de Sergio Pérez, porque mientras muchos al inicio de la temporada dudaban de su nivel, la realidad hoy está diciendo algo completamente distinto. Se habló mucho de que Checo estaba por detrás de Valtteri Bottas, incluso voces como la de David Coulthard insinuaban que su rendimiento generaba preocupación, pero los datos empiezan a aparecer y con ellos también la verdad. El propio equipo Cadillac, a través de su jefe, dejó algo muy claro: Checo Pérez ha sido superior a Valtteri Bottas en este inicio de temporada, y no es una sensación, no es una opinión, son números concretos. En Australia Checo fue más rápido por 416 milésimas. En China volvió a marcar la diferencia en ritmo de carrera, aunque más ajustada, con 100 milésimas a favor, y cuando se analizan los datos en conjunto, el promedio es contundente: 180 milésimas más rápido en ritmo de carrera. En Fórmula 1 eso no es un detalle menor, es una ventaja real. Y esto lo cambia todo, porque en un equipo nuevo, en pleno proceso de construcción, tener a un piloto que no solo rinde, sino que marca el ritmo interno es clave para el desarrollo. El jefe del equipo, Graham Lowdon, lo confirmó sin rodeos: el ritmo de carrera de Checo fue claramente más fuerte que el de Bottas en Australia y China, y lo más importante, es una fortaleza que no ha desaparecido. Esto no es algo puntual, es una característica de su manejo, y cuando un piloto tiene esa consistencia en ritmo, se convierte en una herramienta directa para mejorar el coche. Y esto también desmonta otra narrativa que había empezado a instalarse. Figuras como Mario Andretti hablaban de un Checo oxidado, de un piloto que quizás había perdido ese filo competitivo, pero lo que estamos viendo en pista es todo lo contrario. No solo no está oxidado, está siendo determinante. Está empujando al equipo, está marcando referencias claras y está mostrando que, incluso en un coche que todavía no está listo,
puede sacar rendimiento, y esto conecta directamente con todo lo anterior. Porque mientras Cadillac mejora, mientras el coche empieza a responder, mientras llegan nuevas piezas y evoluciones, tener un piloto que está rindiendo por encima de lo esperado acelera absolutamente todo. Checo no está esperando a que el coche sea competitivo, está forzando a que lo sea. Y eso, en este momento del proyecto, es una ventaja que no todos los equipos tienen. El propio Checo lo dijo, necesitan recuperar ese segundo respecto a la zona media. Ese es el objetivo, y lo más interesante es que ya están trabajando extremadamente en eso, con los datos en la mano, con el rendimiento que ya está mostrando en pista, y con la dirección clara que tiene el equipo, ese segundo ya no parece una distancia imposible. Y por eso lo que viene en el Gran Premio de Miami empieza a generar tanta expectativa, porque no se trata solo de ver mejoras en el coche, se trata de ver cómo todo empieza a encajar. Un equipo que evoluciona, un coche que responde mejor y un piloto que está rindiendo al nivel necesario para capitalizar ese progreso. Y cuando esas tres cosas coinciden, en Fórmula 1 los resultados empiezan a llegar mucho más rápido de los que cualquiera espera. Pero ¿ustedes qué creen? ¿Cadillac demostrará que ya está listo para pelear por puntos en el Gran Premio de Miami? Los leo en los comentarios. Y no se olviden que si les ha gustado el contenido, pueden darle like, suscribirse y activar la campanita. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video.